Bueno, 35 días nada más para las primeras PASO en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, y con 2 fines de semana muy pero muy largos que interrumpen tal vez parcialmente la campaña. El señor Gustavo López es precandidato a jefe de gobierno. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. No muy queda bien. nadie en Buenos Aires. Viene de Plaza de Mayo, nos dice hay un tránsito tremendo, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar. Nos da el reporte del tránsito mientras tanto. Obvio, hay que venir. seguir. Pero influye 2 fines de semana largos la campaña porque son los momentos donde son no tenés tanta gente. Son 5 fines de semana de campaña, claro. Son 5 semanas y 2 es este fin de semana con el feriado puente del 23 y Semana Santa. Claro. Así que, pero bueno, sí, es poco, 35 días de campaña a partir de hoy. Formalmente empieza el 27 la campaña. Así que, pero bueno, por primera vez hay paso en la ciudad de Buenos Aires para elegir jefe de gobierno y en el caso nuestro del Frente para la Victoria, por primera vez hay paso en el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve el escenario? Perdón. Claro, en la elección anterior lo único que vimos era UNEN que definió, en este caso, el Frente para la Victoria, más todos los aliados, los encuentros, etcétera. El PRO y el propio, bueno, UNEN no existe más, pero está ECO y Surgen. Claro, o sea que tenemos una primaria realmente muy interesante. Atractiva. Y la izquierda, hoy estaba viendo la oficialización, la izquierda tiene varios grupos, pero uno de ellos, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lleva 4 candidatos, en unas PASO también. Así que también ahí se dirime. También ahí se dirime. Sí, yo diría que las 3 PASO más fuertes son las del PRO, las del Frente para la Victoria y las de ECO, que es donde se va a resolver la elección, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero para nosotros era muy importante ir a las PASO, porque nosotros perdimos la elección del 2013 contra UNEN, y a pesar de haber ganado Filmus en la primera vuelta por 9 puntos a Pino Solanas. Lo que pasa es que el UNEN había hecho unas PASO y muchos de los votos que no votaron a Pino, pero que estaban en el UNEN, finalmente votaron a Pino. Entonces la idea nuestra es, bueno, tenemos 5 candidatos con mucha fuerza, que la sumatoria de votos nos dé como una fuerza política que va a competir en la segunda vuelta en el balotaje contra el PRO. Ahora, ¿cómo imaginan el escenario teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires siempre les ha sido adversa al Frente para la Victoria? A ver, yo lo imagino de 2 maneras. Primero, la posibilidad de elegir. Digo, hay mucha gente... Lo que se dice que esta es una ciudad conservadora no necesariamente es así. En el año 83 Alfonsín ganó con el 63% de los votos en la ciudad de Buenos Aires y era la opción progresista. Pero después fue la cuna del Frente Grande, de Chacho Álvarez, después vino Aníbal Ibarra, es decir, se ha votado progresismo en la ciudad. Y de hecho se ha dado voto cruzado aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Macri y la presidenta Fernández. En el 2011, salvo Catamarca, en 23 de los 24 distritos ganaron los oficialismos. Esto es, ganó Cristina en todo el país, pero ganaron todos los que estaban gobernando. A favor o en contra de Cristina, no importa. ¿Por qué? Porque la gente no quería cambios. El país iba bien, 2011 crecíamos a tasas chinas. Entonces, ¿quién ganó? El que estaba gobernando. En la ciudad de Buenos Aires Macri y en el país Cristina. Yo creo que tenemos una doble oportunidad. Primero, ofrecer esta posibilidad de 5 candidatos en el Frente para la Victoria. Y segundo, estamos yendo con propuestas muy concretas. Digo, para nosotros el gobierno de Macri no es una cuestión de discutir si la bicisenda está bien hecha o si el metrobús. Para nosotros la diferencia es conceptual. Digo, la Argentina creció un 100%, la ciudad creció a un 100%, sin embargo él va a dejar una ciudad mucho más injusta de la que era, mucho más desequilibrada, no hubo inversión pública, el Estado prácticamente no existió, sí hubo inversión privada, porque, vuelvo a repetir, la Argentina creció al doble en 10 años. Pero cuando él se vaya, como solo fue inversión privada, el norte va a ser 9 veces más rico de lo que era antes, respecto del sur. Y el sur es 9 veces más pobre. Más pobre, 9 veces más pobre. Porque la inversión es la misma, entonces quedó 9-1. Entonces cuando uno ve que faltan escuelas, que faltan hospitales, que no hay sistema de transporte adecuado, el sur del sur está, bueno, librado a la suerte, no hubo inversión de vivienda, no hay acceso a la vivienda para los sectores medios. Y no es que no se construya, se construyeron 20 millones de metros cuadrados. Lo que pasa es que necesita ganar 50.000 pesos para acceder a un crédito. La propuesta nuestra es, con inversión del Estado, es decir, en terrenos propios, construir el Estado o construir un privado al costo, esto baja el valor de la construcción en un 40%. ¿Y qué terrenos tenemos en la ciudad? Y nosotros tenemos en el sur. Tenemos mucho en el sur. Ahí sí, hay disponibilidad. Hay disponibilidad. Por ejemplo, Macri vendió
los terrenos del corredor norte, en lugar de construir Holmer Donado, el corredor de la ex autopista 3, entre Congreso y General Paz, lo vendió. Hoy construyeron 12 edificios a través de una empresa privada a $2.500 el metro cuadrado. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Yo, ¿qué hubiera hecho como candidato? Construyo desde la ciudad, o un privado a través de un fideicomiso, es decir, al costo más la ganancia, y eso estaría costando 1.200, 1.300 en lugar de 2.500. Y no es necesario hacer monobloc que nadie habite, sino que uno puede hacer una buena construcción. Digno, bueno. Exactamente. Entonces, si todo es negocio, bueno, es inaccesible. Entonces, nosotros tenemos una mirada distinta, es una fuerte presencia del Estado, en la educación, pero sobre todo en la vivienda, que es el déficit más brutal que tiene. Ahora, por un lado está, ¿no? sí, está claro, está por un lado difícil, la cuestión de la vivienda, y usted mencionaba lo que está, digamos, sucediendo en el sur y la disparidad con el norte. ¿Qué pasa en cuanto a la seguridad? Puntualmente, hoy se conocieron las novedades respecto de la situación de la Villa 1114, ¿no? Y el narcotráfico enquistado realmente. Mira, yo creo que la seguridad es una consecuencia de todo lo demás. Es una consecuencia de infraestructura, de presencia del Estado, de educación, de salud, de una policía diferente, de una policía de proximidad. No es solamente un hecho delincuencial. Hay un hecho delincuencial que son los delitos complejos, la droga. Pero todo lo demás, lo que está alrededor, si el Estado se retira, entonces eso es tierra arrasada, es decir, queda en manos de los narcos. Sí, funcionan como guetos, digamos, como espacios donde hay estado de excepción. Y los guetos se han construido de manera natural. ¿Por qué? Porque no están en el norte, están en el sur. Y sobre todo en el sur del sur, que ha sido abandonado a su suerte porque hay una presencia activa del Estado. ¿Y cuál sería la propuesta? Primero, urbanizar las villas. Esto es una promesa de campaña de Macri, que cuando se vaya no va a haber urbanizado ninguna villa. Son 52.000 viviendas que hay en este momento. Urbanizar las villas significa ponerle límites, dialogar con los vecinos, ponerle cloacas, agua corriente, luz, planimetría, incorporarla a la ciudad. Incorporarla a la ciudad significa que la Villa 31, que creció 5 pisos para arriba, tenga un límite, condiciones de salubridad, pero para que eso no se siga extendiendo, uno tiene que construir en los barrios que nunca se hicieron, hacerlos. ¿Por qué se ocupó los terrenos de la Papa Francisco? Porque 6 años después que prometieron hacer las casas, nadie hizo las casas. En la Villa Rodrigo Bueno, que es un dato gravísimo, murió un chiquito ahogado en un pozo ciego, porque construyen pozos por el hecho que no hay placas. El chiquito corriendo al gato, se cayó al pozo ciego y se ahogó. La desigualdad mata, esa es la desigualdad que mata. Es decir, la falta del Estado. Total, no se ve. Está tapada, lo que se ve es lo que la gente vota, pero estamos en una ciudad compleja, como son todas las capitales del mundo, y ahí es donde o tomás la decisión de tener una política activa, y para eso tenés que construir viviendas, tenés que tener escuelas, tenés que tener hospitales, y eso después te va a mejorar el tema de la seguridad, o te retirás. Entonces gobernás para una parte de la ciudad y la otra cuando aflora, cuando hay un conflicto, cuando un chico muere ahogado en el pozo ciego porque fue a buscar el gato, o cuando ocupan los terrenos de pobres contra pobres. Bueno, esto es lo que hay que terminar porque es la ciudad más rica de la Argentina. Un presupuesto per cápita igual que Alemania, $39.000 por habitante por año. Y la que más recauda de impuestos. Absolutamente, y tenemos en el sur niveles de pobreza como la década del 90. Bueno, esto es lo que no es admisible. 11 por 1000 la mortalidad infantil y valvanera, y 5 por 1000 en Colegiales o Belgrano. Bueno, la ciudad es una sola, por eso nosotros decimos: seguiremos construyendo Metrobús, pero el tema del transporte se resuelve con el subte. ¿Se puede hacer subte o es carísimo? No, hay que hacer. Se puede y hay que hacer. Hay que hacer. Mira, los últimos subtes se planificaron a partir del 96-97 en la ciudad de Buenos Aires. Primer gobierno de la Rúa, es decir, primer gobierno de ciudad autónoma. Se planificó la línea H y la extensión de la línea A, de la línea B y de la línea D. Se siguió durante el resto de los gobiernos. Lo único que ha hecho Macri es inaugurar las estaciones ya planificadas. Esas ya estaban. Exacto. Él pidió un crédito de $300 millones para hacer subtes. Nunca los hizo y la legislatura le permitió afectarlo a gastos corrientes. Él se va
Él asume con una deuda de 500 millones de dólares y se va con una deuda de 2.500 millones de dólares sin haber hecho ningún subte nuevo y sin haber cumplido esa famosa promesa de 10 kilómetros de subte por año. Entonces, lo gastó en gastos corrientes. Entonces uno dice, lo gasta en gastos corrientes y recauda más que nunca. Bueno, algo no funciona o algo está funcionando mal. En una ciudad que a pesar de la crisis del 2001 o del 2003 no tenía deuda o pagaba su deuda y construía subtes. Claro. Entonces lo que digo es, con el mismo dinero podemos hacer las cosas muchísimo mejor, pero destinando básicamente al tema de la vivienda, al tema del transporte, al tema de la educación y al tema de la salud. Y el transporte es el subte. El transporte es el subte. Metrobús, que no es malo. Otra cosa. No, pero a ver, ahora se está haciendo el Metrobús de Cabildo y Congreso hasta Saavedra. hasta General Paz y después continúa. No se resuelve. Digo, lo que tenés que hacer es el subte de Congreso a General Paz. Tener un acuerdo con la provincia de Buenos Aires, hacer estaciones de transferencia, tener boleto único, es decir, que la gente pueda dejar el auto en la General Paz, tomar el subte y llegar hasta el centro. Pero para eso, ¿sabes qué, Gustavo? Tienen que levantar el teléfono, el gobernador hablar con el jefe de gobierno, el jefe de gobierno hablar con el presidente. Digo, estamos hablando de una zona metropolitana. Hay que articular. Esta es la propuesta nuestra. Claro. Yo creo que Macri siempre tuvo en su mirada ser candidato a presidente. Entonces, sus primeros 4 años la obra de superficie fue la bicicenda. Sus segundos 4 años la obra de superficie, que es la que terminás, es el Metrobús. A mí me tocó ser secretario de Cultura y yo inicié las obras del Colón. Pero yo sabía que las tenía que terminar el gobierno siguiente. Claro. Bueno, de eso se trata una política a largo plazo. Claro. En mi gestión terminamos el Cine Teatro 25 de Mayo y el Cine El Plata. Pero la Usina del Arte la compramos y la terminaba el siguiente. Claro. Y el Colón lo mismo. Bueno, Macri se va sin haber planeado nada nuevo. Para el próximo. Exacto. Entonces nosotros decimos, una ciudad con tantos recursos la tenés que planificar a 20 años. Entonces el subte lo vas a dejar por la mitad cuando te vayas y el otro lo va a continuar, pero en un periodo de 10 o 12 años resolviste el problema de tránsito en Buenos Aires. Gustavo, volviendo al tema de la seguridad, la Policía Metropolitana, digamos, ¿qué rol le parece que tienen que jugar? Un complemento de la federal. La convivencia de las dos fuerzas. Sí, yo soy de los que cree que las comisarías deberían pasar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Las comisarías? Sí, pero eso, no los delitos complejos, sino las comisarías. Para delitos comunes, digamos. Claro, pero eso urbanos. tiene que ver con el Congreso, es decir, el Congreso tiene que modificar la ley Cafiero. Exacto. Si no, no se puede. Mientras tanto, no hay que replicar la federal, porque ya tenemos la policía federal. Habría que haber hecho una policía de proximidad. Esto es, ¿qué cubre la federal? Esta porción del terreno. ¿Qué no cubre esta? Bueno, yo cubro esta con la metropolitana. ¿Y cómo nos complementamos? El otro día, atravesando la Plaza de Mayo, venía una manifestación y había 3 camiones hidrantes de la metropolitana con escudos y palos. Esa es la Guardia de Infantería que ya tenemos. Claro. No necesitamos 2 guardias de infantería. ¿Qué necesitamos? Policía de disuasión, que esté con el vecino, que ayude, que acompañe. Hay una experiencia muy interesante de la Secretaría de Seguridad de la Nación, de policías de proximidad en las villas. Empezaron en la Villa 31, que es una policía entrenada para resolver conflictos, más que para reprimir. Claro. Bueno, lo que ¿Sería algo parecido a lo que fue la experiencia de la Guardia Urbana? Sí, pero un poco más sofisticada. Es decir, la Guardia Urbana no llegaba a ser una policía. Es la idea de la Guardia Urbana, pero siendo una policía. Claro, con poder de policía. Con poder de porque policía. en ese momento, digamos, la verdad es que se desdibujó un poco. Exacto, ese rol, la ¿no? Guardia Urbana, nada, acompañaba el tránsito. Es que como no tenía poder de policía, Claro, que no decía, nada. ¿qué me va a dar una orden este tipo o esta mujer? La idea no es replicar la federal, no es tener 2 en los mismos lugares, sino tener 1 siempre en todos los lugares. Claro. Bueno, la idea no es... Empezó con el pie izquierdo, empezó con un ex jefe de policía procesado por el encubrimiento de la AMIA que se dedicó a espiar. Nosotros decimos, hay que cambiarle el sentido. Una policía para el vecino, para que esté al lado de aquel que lo necesita. Dani acompañó hace algunas horas en declaraciones periodísticas el uso de la taser. Sí. ¿Qué piensa usted de No, esto? yo no estoy de acuerdo, pero me parece que no es una discusión puntual. Me parece que lo que hay que discutir es el sentido de la policía metropolitana. Digo, tenemos una policía en la Ciudad de Buenos Aires que a las 10 de la noche cierra. Claro. Entonces, bueno, la necesitas... ¿Qué? Como Como el subte, la Sí, necesitas la toda vida la noche. sigue. La bueno, vida sigue. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. De que tengamos la primaria, nos vamos a encontrar seguramente
acá. ¿Va a ser cena de recaudación? Sí, a ver, yo ya hice una el año pasado. Bueno. Pero... Ivo juntó 4.000 pesos. No, yo espero juntar un poquitito más, pero no tan caro. Bueno. Es demasiado. Hay que juntar, sí, hay que recaudar. pero es mucho, Modelo es demasiado. americano. Es demasiado. Gracias, Gustavo. A ustedes. Un gusto, ¿eh? A ustedes. Bueno, nos Llegamos vamos. al final, sí, ya está Luis Ventura. Nuestro vecino. Listo, hoy de color salmón. Sí, hoy lo Mirá vemos del otro lado. Sí. Hola, ¿cómo les va? Bien, Luisito. Luciana, Paulo. Bueno, ayer estrenó Susana, así que tenemos un contenido